Vamos a comenzar primero haciendo un pequeño recuento. Entonces, el tema es acceso cerebral, manejo actual y presentación de casos a cargo de un servidor. Entonces, el objetivo de esta presentación es compartir nuestra experiencia en el manejo de los accesos cerebrales y tratar los aspectos del manejo actual de dicha entidad neuroquirúrgica. Entonces, ¿cuáles aspectos vamos a tratar? Bueno, vamos a ver una definición de lo que son los accesos, un poco de historia y epidemiología de dicha entidad, cuáles son las manifestaciones clínicas que ya han sido tratadas por la doctora Adames, pero vamos a hacer algún recuento, cuáles son los métodos diagnósticos, el tratamiento, pronóstico y presentar 1, 2, 3 casos de nuestro servicio tratados recientemente. Entonces, ¿cuándo hablamos de un absceso cerebral? Podemos definir que el absceso es un proceso supurativo focal de parénquima cerebral que inicia como un área localizada de cerebritis que posteriormente evoluciona, si no se interrumpe este proceso evolutivo a través de antibioterapia, a una colección bien definida y encapsulada. En cuanto a la historia, tenemos que el primero que documentó esta entidad en sus monográficas sobre infecciones piógenas del sistema nervioso central fue William McSewell en 1893. Este neurocirujano escocés describió o hizo una serie de 25 casos con los métodos terapéuticos y diagnósticos de dicha época. Y él reportó al principio una mortalidad en esos 25 casos manejados de manera quirúrgica de un 5%, pero posteriormente esta mortalidad aumentó en la misma serie a un 50%, o sea que una entidad que tiene en ese tiempo una alta mortalidad, incluso hoy en día veremos que la mortalidad de dicha entidad es bastante alta, ya que hay algunos aspectos que están involucrados en el manejo de dicha entidad. Luego, en el 1926, Walter Dandy, ayudado con la era de la antibioterapia y los métodos diagnósticos de tomografía, mejoró el manejo de dicha entidad. Como dijo la doctora Adames, actualmente con el uso de vacunas, como es para el Haemophilus influenzae tipo B, en 1990 que se introdujo, y con la vacuna contra el estreptococo pneumoniae ha disminuido un poquito la incidencia de dicha entidad y por tanto su mortalidad. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia es de 0.3 a 0.9 por 100.000 habitantes en los países desarrollados. Se presenta en la mayoría de los casos entre la tercera y cuarta década de la vida, aunque no es una entidad exclusiva, sino que también puede presentarse en los extremos de la vida, incluso en pacientes recién nacidos, usualmente secundario a sepsis neonatal. La ubicación intracraneal más frecuente es el lóbulo frontal, por cuestiones anatómicas, la ubicación de los senos paranasales, la seguida del lóbulo temporal, frontoparietal, cerebeloso y occipital. En los pacientes, en los países desarrollados, la incidencia es de un 8% en cuanto a la relación de las lesiones o masas intracraneales, disminuyendo de 1 a 2% en los países ya desarrollados. Como ya les dije, la mortalidad ha disminuido recientemente, aproximadamente desde un 50%, que era anteriormente, a un 8 a 25%, dependiendo de la serie. Sin embargo, se caracteriza por una alta mortalidad y morbilidad, con manifestaciones tipo convulsivas hasta en un 80%, que muchas veces es el signo debutante, trastorno del estado de conciencia y déficit motor focal. En cuanto a la etiología y la fisiopatología de dicha entidad, tenemos que muchas veces podemos identificar el foco de origen de la infección, entre lo que tenemos las infecciones paranasales y otológicas, lo que justifica la ubicación más frecuente a nivel del lóbulo frontal y temporal, por un proceso de diseminación de contigüidad. También tenemos los accesos de origen odontogénico, infecciones tóraco-pulmonares, entre lo que tenemos los accesos pulmonares, la vía hematogénica a través de una endocarditis como foco primario. También tenemos la inoculación directa, que básicamente se ve en aquellos pacientes que tienen antecedentes de traumatismo o algún tipo de intervención neuroquirúrgica, como refirió la doctora Adames, por ejemplo, la colocación de desviaciones ventriculares externas.
y también tenemos los de origen criptogénico. A la derecha tenemos las vías. Podemos decir que ese microorganismo pues llega al encéfalo a través de una diseminación de contigüidad, por ejemplo en los procesos infecciosos de sinusitis. También tenemos la vía hematológica en aquellos casos de tener un foco cardíaco o pulmonar. También tenemos que la inoculación directa en los casos de traumatismo cráneoencefálico penetrante o intervenciones neuroquirúrgicas. Y procesos meningios también podemos tener como una secuela de un proceso meningio, en lo que un proceso meningio invade lo que es el parénquima y desarrolla un proceso infeccioso focal que luego puede ser encapsulado. Aquí tenemos un poquito de los agentes patológicos, bueno, el elemento patogénico según describió la doctora Adame. Tenemos dos grupos principalmente, aquellos pacientes que son inmunocompetentes, en lo que tenemos que el estreptococo representa un 40%, el estafilococo un 30%, las enterobacterias 20% y los anaerobios un 10%. De esta, un porcentaje puede llegar a ser mixta, entre un 30% de los casos. En los pacientes inmunocomprometidos, tenemos la Doscardia, Listeria, Toxoplasma gondii, Alpegillus, Cryptorchidis y las cándidas también son agentes etiológicos asociados a estos pacientes, por ejemplo, a aquellos pacientes con VIH. Un aspecto importante en cuanto al agente etiopatogénico es que la incidencia de abscesos cerebrales con cultivo negativo oscila entre un 5 a un 43%, o sea, que muchas veces a esos pacientes, cuando le tomamos la muestra, muchas veces no tenemos el agente etiopatogénico o no se puede aislar. Esto se asocia mucho a que muchos de estos pacientes son previamente tratados con antibioterapia y muchas veces también no se utiliza lo que es el medio de cultivo adecuado para aislar el agente etiogénico. En cuanto a la evolución, tenemos que en la fase del absceso cerebral tenemos una primera fase, que es la fase temprana, que es una cerebritis, que no es más que un proceso inflamatorio focal producido por la acumulación de neutrófilos, necrosis tisular, inflamación y edema perivascular. Luego, este proceso evoluciona a lo que es una cerebritis tardía, donde se define mejor este proceso focal, que se observa usualmente en las tomografías como un área de hipodensidad y edema perileccional. Luego, del 11º al 14º día, ya a través de la migración de fibroblastos se comienza a aislar dicho proceso en lo que tenemos lo que es la fase capsular temprana, y luego del 14º día, esa cápsula, por así decirlo, madura, se consolida y tenemos ya la fase tardía, que es a partir de los 14º día. La tríada clásica de estas lesiones son la cefalea, fiebre, convulsiones y el déficit neurológico muchas veces asociado a dichas lesiones. La cefalea es el síntoma más predominante, se presenta aproximadamente en un 75% de los pacientes. Es una cefalea holocraniana que puede mejorar con el uso de analgésicos. La fiebre se presenta aproximadamente en un 50% de los pacientes. Una característica de esta es que usualmente no es continua, ahí es intermitente, lo que muchas veces confunde en cuanto a la historia clínica el diagnóstico de dicha entidad. Y como dije, las convulsiones se presentan aproximadamente en un 80% y muchas veces es el síntoma de debut acompañado del déficit neurológico, entre lo que podemos mencionar el deterioro neurológico de los pacientes. El diagnóstico. Bueno, básicamente nos apoyamos en la historia clínica, los exámenes complementarios generales como son hemograma, PCR, eritro, muchas veces pueden orientarnos a la etiología infecciosa, aunque a veces no son de mucho valor. Por ejemplo, el hemograma de estos pacientes usualmente hay una leucocitosis no tan aumentada, usualmente menor de 20.000 blancos, a expensa de neutrófilos, y lo que más nos ayuda son los estudios de imagen. Entre lo que tenemos,
la tomografía de cráneo, que puede ser simple o contrastada, o la IRM cerebral contrastada, que es mucho más específica. Sin embargo, muchas veces estos pacientes, por la urgencia neuroquirúrgica que representan, básicamente para la toma de decisión lo que hacemos es que nos apoyamos en los estudios de tomografía, muchas veces simplemente una tomografía simple o si no permite la condición del paciente, hacerla contrastada. La IRM cerebral se utiliza usualmente cuando tenemos un paciente estable que necesitamos diferenciar dicha lesión con una lesión neoplásica. ¿Cuál es el pilar o el objetivo del tratamiento? Bueno, tanto clínico como quirúrgico. Bueno, primero aliviar el efecto de masa que produce dicha lesión dentro de la cavidad craneana. Con eso, mejorar los síntomas y promover la erradicación de la infección. Esos son los pilares básicos del manejo de los abscesos cerebrales. Y para lograr esto, nos valemos de dos modalidades de tratamiento. El manejo clínico conservador, que tiene como pilar la antibioticoterapia. Los esteroides, como el trauma craneoencefálico, son de uso, por así decirlo, discutido en cuanto a los abscesos cerebrales. Muchas veces tenemos esas lesiones en fase de cerebritis temprana o tardía, donde hay un efecto de masa, no tenemos una gran colección, pero el efecto de masa por el edema perilesional puede afectar el estado neurológico. Entonces, en esos casos, el uso de esteroides puede estar indicado. Estudios refieren que el uso de esteroides puede, por así, entorpecer la evolución de dicha entidad, porque puede retrasar lo que es la formación de la cápsula. Incluso hay estudios que dicen o reportan que el uso de esteroides se relaciona mucho con la ruptura de la cápsula del absceso en aquellas lesiones que son paraventriculares, lo cual representa una catástrofe en estas lesiones porque se asocia con una alta mortalidad, entre un 80 a un 90% cuando ocurre. También tenemos los anticonvulsivantes, que también es discutido el uso, usualmente se usan en aquellos pacientes con gran efecto de masa y gran edema perilesional para evitar las convulsiones, o aquellos pacientes que ya han debutado con una crisis convulsiva, entonces, porque puede empeorar, un episodio convulsivo puede empeorar lo que es el cuadro clínico y convertir dicha entidad en una urgencia por un efecto de herniación o aumento de la hipertensión endocraniana. El manejo quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que han sido sometidos a un manejo conservador, pero cuya respuesta no ha sido adecuada, o aquellos pacientes que han sido diagnosticados ya en una fase capsular, ya sea temprana o tardía. Es el manejo de elección. Aquí tenemos que la antibioterapia se usa en fase de cerebritis, como ya le he expresado, también en abscesos menores de 2 centímetros, usualmente cuando tenemos esas lesiones que no son tan voluminosas y no tienen gran efecto de masa, que eso es un punto a tomar en cuenta. Muchas veces tenemos pequeñas lesiones, pero el efecto de masa es importante, y entonces ahí hay que sopesar ya el manejo no con antibioterapia u otro con medicamentos para disminuir la hipertensión endocraniana, sino valorar ya el acto quirúrgico. Una contraindicación, o mejor dicho, algo que puede retrasar la toma de conducta quirúrgica, son aquellos pacientes inestables. Usualmente en esos pacientes se decide primero manejo conservador y estabilización del mismo, y si hay algún tipo de indicación quirúrgica, llevarlo tan pronto sea estabilizado dicho paciente. El tratamiento quirúrgico, bueno, usualmente el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes, como ya le dije, ha fallado el tratamiento conservador a través de antibióticos, aquellos abscesos mayores de 2 o 3 centímetros, y para aquellas lesiones que ya están en estado capsular. La naturaleza de la intervención depende de varios aspectos, entre los que tenemos la característica de las lesiones, por ejemplo, el tamaño y la cantidad. No es lo mismo tratar una lesión única de menos de 2 centímetros que aquellas lesiones de gran volumen o que son
multifocales. La localización de las lesiones influye mucho, no solamente en la toma de la conducta quirúrgica, sino también en de qué manera o qué técnica quirúrgica vamos a utilizar. La característica del paciente y también la posibilidad de lograr un éxito a través de la descompresión. Son un aspecto que hay que tomarlo en cuenta para valorar la conducta quirúrgica. Aquí tenemos las diferentes modalidades o técnicas quirúrgicas. Tenemos la aspiración guiada por TAT o por heterotaxia. Aquí esta se reserva básicamente para aquellos pacientes que están inestables. Usualmente es una técnica que ayuda a mejorar la hipertensión endocraniana. Tiene el inconveniente de que aquellos pacientes que son sometidos a esta técnica, usualmente en un 70% necesitan una reaspiración, a veces en múltiples ocasiones. También tenemos el drenaje con irrigación, o sea, aspirar la colección y dejar una irrigación continua. La punción y aspiración por trepanación es un procedimiento que hacemos muy frecuentemente, usualmente en aquellos pacientes que son inestables, pero lo mejor para estos pacientes es lograr una aspiración y una excisión de la cápsula del absceso, ya que esto nos permite tener más seguridad de que dicha lesión no va a recurrir y, como veremos más adelante, se asocia con una menos estancia hospitalaria, porque son pacientes que necesitan un menos manejo conservador posteriormente al acto quirúrgico. En este artículo que revisamos se expresa que no hubo mucha diferencia en cuanto al manejo, a la técnica quirúrgica, en cuanto a la mejoría del paciente, pero sí que hay ciertas diferencias en cuanto al manejo postquirúrgico, en cuanto a la estancia y al uso de un esquema de antibioterapia. Aquí vemos un algoritmo que básicamente es lo que le he expresado anteriormente. Cuando decidir un manejo conservador, cuando hablamos de un manejo conservador, el uso de antibioterapia aunado con esteroides o anticonvulsivantes, o la decisión de llevar al paciente a realizarle un acto quirúrgico. ¿Cuáles factores se asocian al mal pronóstico? Bueno, aquellos pacientes que son admitidos con un bajo grado de ingreso, como veremos en los casos a presentar, muchos de estos pacientes llegan con un deterioro neurológico, que lo que hace que esta sea una urgencia neuroquirúrgica. Las edades extremas son también factores asociados a un mal pronóstico en estas entidades. Las comorbilidades existentes en los pacientes. Y un aspecto muy importante es la tardanza en el diagnóstico e inicio de tratamiento con antibióticos de manera tardía. ¿Cuáles complicaciones tienen estas lesiones? Bueno, la podemos clasificar en agudas, subagudas y crónicas. Entre las agudas tenemos las hemorragias. Como toda lesión intracraniana puede haber hemorragias, la hipertensión endocraniana y las herniaciones, lo que hace que estas entidades se transformen en urgencias neuroquirúrgicas y alteraciones de pares craneales. Entre las complicaciones subagudas tenemos la irrupción al sistema ventricular, principalmente en aquellas lesiones que son paraventriculares y profundas, las trombosis del seno cavernoso y el síndrome de Lemierre, que no es más que una infección orofaringe acompañado de una trombosis de la vena yugular interna. Las crónicas tenemos la continuidad de la infección, ya sea local o sistémica, la sepsis y el shock séptico. Entonces, vamos a presentar tres pacientes tratados en el servicio de neurocirugía. El primer caso es una femenina de 3 años de edad, con antecedente mórbido conocido de transposición de grandes vasos, una CIB y una estenosis pulmonar. Esta pacientita nos llega con historia de que hace con una semana de evolución presenta astenia, cefalea, fiebre intermitente debido a un proceso neumónico tratado por su pediatra, hasta que hora previa a la llegada al centro, a la Plaza de la Salud, presenta una alteración de la conciencia descrita por los padres como que la niña se torna que no respondía, hipoactiva. En la emergencia se realiza una tomografía de cráneo vía emergencia,
donde se evidencia una lesión sugestiva de un absceso cerebral frontotemporoparietal derecho. Esta, en su estancia en la emergencia, presenta dilatación pupilar bilateral, por lo que se decide llevar dicha paciente a cirugía. Aquí tenemos, esta es la tomografía de, ¿está corriendo? No. No, escúcheme. Tenemos problemas técnicos aquí con... No. Escúcheme, por favor. No. No, me parece que tiene que correr. Esa no corre. No corre. No, esas son manuales. Tiene que ir dándole ahí. Aquí, escúchame. Ok, ya. Ahí sí. Aquí tenemos la tomografía de ingreso. No. Excuse, problemas técnicos. Ok. Entonces me dice que es manual. Ok. Entonces esta es la tomografía de ingreso que se realizó en la emergencia. Aquí no se mueve, ¿no? No se mueve. Ok. No. Sí, se está moviendo aquí, pero no. No. Parece que no quiere. No. ¿Eh? Ahí está moviendo, sí. Sí, pero no se proyecta aquí. No, no, no se ve allá. ¿Por qué no se ve allá? Qué raro. Dale aquí. Ahí se ve. No, no se ve aquí. No se ve allá. Bueno. ¿Pero por qué? Préstame el video. Está en edición. Pero como... Ponlo aquí. No, para aquí. Ahí debería. No. Bueno. Hay que ver el formato, a ver qué pasó. Bueno. Porque debería proyectar como que son... Entonces. Hagamos algo. Esa es la de... ¿Qué? Déjame venir en un chico. No, está bien. No, Bueno, tenemos problemas técnicos, pero esta es la... El puntero aquí es este. Sí. Aquí tenemos, o si podríamos ver quería presentarle un video sobre la tomografía. Hay una gran lesión encapsulada con un halo hiperintenso y un centro hipodenso que es sugestiva de una lesión con gran efecto de masa. Esta paciente, en virtud de la urgencia, fue llevada a cirugía, donde se le realizó, a ver si, no, se realizó una craniectomía amplia, lográndose aspiración y excisión de la cápsula de dicha lesión, que se comprobó que era un absceso cerebral.
no quiere. No quiere tampoco proyectar, cambiar. Vamos a conectar. Desconecta. No, Saca el programa y vuelve a... Se frizó. Ahí. se frizó. Sí. No No, guarda. gracias. No aguanta. ¿Y dónde está ahora? Dios mío, qué difícil. Miércoles. ¿Dónde te lo guardo? Acceso. PowerPoint. Ven, ayúdame. Ven, ¿Cómo se déjame- llama el documento? Acceso. Acceso final. Me escu- Me avisa. Ahora sí. Ok. Exacto. Exacto, porque es su diapositiva. La gente está. Incluso yo creo que ahí se le puede reproducir. Ok. Vamos a ver. Ahí. Vale, la amplío. Intente, ahí no le dé, espere. Dele a play. Ok. Ya sí. Señale con el puntero. ¿Podemos ampliarla? Dele ahí. Salga. Dele allá, exacto. Dele ahí. Ahí. Ok, ya. Ok, el puntero es aquí. Aquí. Ok, ya sí. Pido excusa por el problema técnico. Entonces, aquí podemos ver la tomografía de ingreso realizada vía emergencia en virtud de la eventualidad, donde podemos ver esta lesión aquí. Vemos que hay un halo, se ve que es multilobulada, con un halo hiperdenso y un centro necrótico que ejerce importante efecto de masa. Ante la clínica presentada por la paciente en la vía emergencia y el hallazgo tomográfico, decidimos llevar a la paciente de emergencia a realizar la evacuación de dicha lesión. La paciente mejoró la dilatación pupilar, fue trasladada intubada a intensivo pediátrico. 2 días después es extubada en condiciones generales estables. Es importante decir que la paciente presentaba una hemiparesis izquierda y aquí vemos el control postquirúrgico a la derecha, donde se ve que hubo prácticamente una excisión completa de dicha lesión. Se ve gran defecto óseo, producto de la craneotomía descompresiva que fue necesaria practicarle ante la eventualidad de deterioro neurológico. Esta paciente fue egresada en buenas condiciones luego de cumplir manejo con antibioterapia. 15 días después, incluso la paciente durante su estancia, por el gran defecto óseo, se le pudo practicar una plastía de defecto óseo a petición de los padres. Se le dio seguimiento y luego de 10 meses, la paciente regresa con historia de que presenta inapetencia y un episodio convulsivo descrito por los familiares, los padres, como movimientos tónicos crónicos generalizados. Esta paciente en la emergencia también presenta deterioro neurológico y ante el antecedente ya conocido de absceso cerebral, se procede también a realizar una tomografía craneana. Oh, de nuevo. Bueno. No. De la computadora. Bueno, parece que hay problema. Ok. Entonces aquí la paciente presenta deterioro neurológico, incluso al momento de ser llevada a cirugía presenta una midriasis izquierda, donde vemos
un absceso contralateral temporoparietal derecho. Y ahí vemos el efecto óseo ya corregido en la cirugía previa, en el ingreso previo. La paciente nuevamente es llevada a cirugía, donde le realizamos una craniectomía. La paciente también sale intubada. Este es el control postquirúrgico. La paciente 5 días después es sacada a sala, cumpliendo un manejo con antibioterapia, 10 días. Y actualmente la paciente ha mejorado bastante el déficit neurológico que presentó en esta ocasión, que era una hemiparesis derecha. La vimos la semana pasada, las condiciones generales de ella son muy buenas, aunque el manejo de la cardiopatía es incierto porque la cardióloga que lo maneja dice que no le ofrece ningún acto quirúrgico para corregir la cardiopatía que tiene. Ya le hablamos a los familiares que la etiopatogenia de eso es su condición cardiológica, a los que están conscientes. El siguiente caso es un masculino de 14 años de edad, con antecedentes mórbidos conocidos negados, alergias negadas, antecedentes quirúrgicos negados. Este paciente viene con historia de un trauma facial ocurrido por una bola de béisbol hace 15 días, previo a su llegada al centro, donde es tratado por oftalmología y egresado por dicho departamento. Luego, el paciente nos llega o es ingresado por el mismo departamento y pediatría con historia de cefalea. Este paciente se realiza durante su ingreso una resonancia magnética en virtud de que previamente tenía una tomografía que no tenía ningún hallazgo importante, y pediatría decide por la historia de trauma y de cefalea hacerle un estudio de resonancia donde se ve esa lesión a nivel frontal derecho, que es altamente sugestiva de un absceso cerebral frontal derecho. Dicho paciente, ante dicho hallazgo, se decide preparar para llevar a cirugía, donde se realiza una craniectomía frontal, que se ve aquí, y una excisión de dicha lesión a través de la excisión de la cápsula. Este es el control postquirúrgico. Este control fue realizado hace un mes como un control rutinario. Actualmente el paciente está en condiciones generales estables. Este paciente lo mandamos con anticonvulsivante, pero ya está libre del uso de anticonvulsivante. Por último, tenemos un tercer caso, que es una femenina de 35 años de edad, quien tiene antecedentes de hipertensión pulmonar por un CIA. Alergia negada, antecedentes quirúrgicos negados. La paciente llega vía emergencia con la historia de que hace 7 días de evolución tiene inapetencia, afasia, fiebre y tos con expectoraciones. Es válido decir que esta paciente fue manejada de manera ambulatoria en otro centro, por otro equipo médico, pero en virtud de persistencia del cuadro acuden a la emergencia de nuestro centro. La paciente fue trasladada desde emergencia a sala de cirugía porque en emergencia presentó una dilatación pupilar que revirtió luego de ser llevada a cirugía. Bueno, aquí tenemos la tomografía, donde se ve esta lesión aquí, con importante edema peridicional que provoca un importante efecto de masa. Es bueno decir que al principio, por la historia de fiebre, pensábamos en un absceso cerebral. Sin embargo, si podemos ver aquí, no es una imagen muy típica, por así decirlo, de un absceso bien delimitado, por lo que podríamos pensar que esto es un absceso en una fase de cápsula temprana, donde se puede ver un pequeño realce ahí. Lo ideal hubiese sido hacer una tomografía por lo menos contrastada para lograr un realce de los bordes, pero en virtud de la urgencia decidimos llevarla a cirugía, donde se le practicó una craniectomía más una aspiración de dicha lesión, donde se evidenció que era una colección purulenta, un absceso, y se logró también exéresis de la cápsula de dicha lesión. Esta paciente, en virtud de su condición, fue llevada a la unidad de cuidado intensivo, intubada. Los cultivos de esta paciente todos reportaron negativo, incluso el hemocultivo.
y en virtud de su condición, la paciente fallece luego de 2 semanas ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Entonces podemos concluir que los abscesos cerebrales son entidades de manejo multidisciplinario. Se recomienda el tratamiento con antibióticos en abscesos menores de 2 centímetros. No se recomienda el uso de antibióticos previo a la cirugía si se prevé un tratamiento quirúrgico, o sea, es aquellos pacientes que se hace un estudio, se sospecha de un absceso, pero no se le ha iniciado la antibioterapia, ya que esto puede alterar lo que es el cultivo o el aislamiento de microorganismos. Como le dije, el uso de esteroides está recomendado en casos de gran edema y a consideración del neurocirujano. El tratamiento quirúrgico está asociado a menor estancia hospitalaria y tratamiento con antibióticos. Y la aspiración es efectiva, pero está asociado a la necesidad de reintervenciones en varias ocasiones por recidivas. Eso es cuanto. Y gracias.